El sujeto y objeto de la educación se refiere a que el hombre, por ese solo hecho de ser educable, porque la educación consiste en dar al hombre todos aquellos elementos que se traducen como en plenitud de vida, y el hombre es por naturaleza cultural susceptible de asimilar esos elementos y por lo tanto de realizar o alcanzar esa plenitud de vida. El hombre ostenta como atributo esencial el tener una necesidad e insustituible relación con los demás. Y en esa relación con los demás es donde el hombre se educa, pero el hombre no solo es sujeto de la educación, también es instrumento de esta. Se educa, pero también educa a los demás. La pedagogía, desde el punto de vista general, abordó la educación desde dos dimensiones fundamentales, individual y social. La primera, la educación significa el desarrollo de potenciales específicos humanos, con dos direcciones, la autoeducación, que es la cual los proporcionamos los unos mismos, y la heteroeducación, es la cual proporcionamos información de otras personas, y sus dos expresiones, espacio-tiempo, la espontánea o cosa. Kant nos menciona, el hombre, solo por la educación, puede llegar a ser hombre. Tal juicio nos discrimina ámbito, sin embargo, enuncia espacio y temporalidad universal. Así se advierte que la educación es el proceso continuo de la producción espiritual más sublime del hombre, pues mediante ella se logra en total desarrollo, realización, superación y perfeccionamiento humano, tanto en su enfoque individual como en el plano y proyección social. Luz Uriaga afirma, la educación es un reflejo de la sociedad, es un producto de la historia. La sociedad trata de formar a las nuevas generaciones conforme a sus modos de vida. Se nos dice que el ser humano recibe una serie de influencias ya genéticas o ambientales. Estas influencias o procesos se dividen en 5, las cuales son la crianza, mediante la cual se asegura la subsistencia orgánica del ser, se requiere cuidados y alimentación para la conservación de su vida y desarrollo. Adiestramiento, alude a la adquisición de hábitos y habilidades mecánicos de adaptación y reacción al medio. Instrucción, solo se establece y explica con la presencia de dos elementos fundamentales, que son el maestro y el alumno. En efecto, constituye la base del poseer informaciones y conocimientos expresados en bienes de cultura, ambiente social y ambiente institucionalizado. 4. Educación. Es aquí en donde el educando y educador establecen una forma íntima, una relación profunda espiritual que no solo apunta ya solo al bien de la cultura, sino al valor. Puede haber instrucción sin educación, pero no educación sin instrucción. La educación va más allá del conocimiento, hábito, habilidad, intenta encontrar el valor que se encuentra tras el bien. 5. Es la autoeducación, o sea, la voluntad de desarrollo autónomo, pero es necesario aceptar que todos los espacios y momentos sucedidos antes han sido necesarios y constituyen bases propedéuticas importantes para el adecuado arribo de este último estadio de la formación humana. En este proceso intervienen siempre 4 elementos llamados también categorías o figuras pedagógicas: educando, educador, contenido cultural y poderes educadores. Los primeros dos constituyen la parte activa o dinámica del proceso y suelen llamarse comunidad educativa, y los otros dos, sin comunidad educativa, no pueden apoyarse en la práctica social. La pedagogía familiar debe buscar formas de superar este problema y llegar a un verdadero hogar y familia democrática. En realidad, el hogar se basa en la cooperación y trabajo compartido. El principal ingrediente de la vida familiar es el amor. Este se extiende para lograr la felicidad humana. Los valores nos enseñan, surgen del ejemplo de padres y maestros y se internalizan en los educandos vía paradigmática. Se llama educador a todo lo que educa o lo que posee o ejerce energía educadora. El término comprende tanto al hombre como a ser capaz de generar de forma consciente o inconsciente de influencia educadora. Todo educador es un ser de personalidad social extrovertida, es decir, vuelca su energía psíquica hacia el exterior, busca y trasciende el bien y el valor hacia la vida de los demás y se consagra a la formación integral de sus semejantes. Kenshin-Teiner divide la personalidad educadora en 3 tipos. Educador modelo, el cual es el que actúa a través del tiempo por su presencia y irradiación a lo largo del tiempo.
Educador teórico. Es el que domina la teoría de la educación y puede o no ser un buen maestro. Educador activo. Es un hombre que influye en el ser de sus semejantes, motivado y creando personalidades. Así, cada personalidad educadora reúne una manera propia de ejercer su propia labor educativa, misma que permite ubicar a cada individuo. No se puede trascender valores si no antes han sido practicados y si no forman parte fundamental de la personalidad del educador que los trasciende. Haz lo que te digo y no lo que yo hago. El auténtico educador asume su papel en profunda humildad. La construcción del conocimiento social. La adquisición del conocimiento social se tiene que vincular con la socialización. La socialización se suele entender como el proceso por el cual el individuo llega a adquirir las conductas y los conocimientos básicos de la sociedad en la que vive. La socialización primaria se denomina así porque es la que se produce en las primeras fases de la vida del individuo, en el seno de su grupo familiar, y a estos grupos se les denomina grupos primarios, ya que sus relaciones son directas, cara a cara, y están basadas en la afectividad. Para la socialización secundaria se requiere tener una buena integración que incluye lenguaje, hábitos de alimentación, control de esfínteres, ciclos de sueño, creencias, etc. La escuela junto a la familia es considerada como uno de los contextos sociales más influyentes para la socialización del ser humano. Pero la cultura es todo aquello que podemos utilizar, que podemos gestionar y que nos permite, como bien también apuntaba de cierta manera Joan Carles, comprender, gestionar y crear lo humano. ¿Y equivale a ser más bueno, entonces, la cultura? Esto es lo que se ha creído desde los griegos. Sócrates decía que no hay personas malas, sino que hay personas incultas o mal educadas. Y esto probablemente aguanta esta idea a lo largo de muchísimos siglos en la cultura occidental, sí, la civilización occidental. Al menos hasta la Ilustración se lo empieza a cuestionar. Y yo diría que el siglo XX ha terminado con esta idea. El siglo XX nos demuestra que hay personas tremendamente cultas que trabajaban en un campo de concentración. Sí. George Steiner, que es uno de los grandes intelectuales de este siglo, todavía vivo, George Steiner dice que un individuo puede trabajar por la mañana en Auschwitz y por la tarde escuchar una pieza de Bach, de Mozart, de Beethoven, o leer a Goethe, a Cervantes o a Shakespeare. Y aquí no pasa nada. Es decir, el siglo XX dramáticamente nos ha enseñado que cultura y barbarie pueden ir de la mano. Esto es lo terrible. ¿No nos hace más humanos, entonces, la cultura? La cultura es esencialmente aquello que nos hace más humanos, pero es que ser más humanos no es ser más buenos. Exacto. Esa yo creo que es la diferencia fundamental. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Tener libros, leerlos? Bueno, no. Cultura es fundamentalmente un lenguaje, ¿no? Cultura es, de entrada, una lengua, la lengua materna, ¿no? Lo primero que recibe el mundo. Y a continuación, pues nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar, la manera de andar, la manera de peinarnos, la manera de relacionarnos con los demás, ¿no? Damos la manera de mirar, ¿no? Cultura es lo que yo me llamaría aquí, llamaría una gramática, es decir, un conjunto de signos, de símbolos que cada individuo recibe al llegar al mundo y que le sirve pues, para instalarse en su vida cotidiana. Jorge, ¿qué sería una persona culta entonces? ¿Una persona sabia? Mira, una persona culta somos todos, en el sentido que estaba empleando Joan Carles, que yo creo que es el acertado. O sea, no habría que confundir lo que es el flujo dinámico informativo que nos puede conformar. Nosotros, lo decía Nietzsche, somos un animal no fijado. Es decir, tenemos un flujo informativo que viene en nuestro código genético, sobre el que no podemos intervenir de ninguna manera, pero tenemos la capacidad de construirnos. Es decir, tenemos la capacidad de modificarnos, de asumir pues, ciertos papeles, cierta existencia. Todo ese flujo informativo es lo que llamamos cultura.